placer de siempre escucharlo al doctor Matías Robi. Un aplauso. ¿Creemos que esto es solo para atletas? Tenemos noticias. No lo es. No se trata de romper récords. Se trata de mejorar tu capacidad funcional día a día. Es útil para prevenir lesiones y mantener un estilo de vida activo, incluso con patologías crónicas. Porque moverse bien no es un lujo deportivo, es una necesidad clínica. ¿Ya lo estamos recomendando a nuestros pacientes? Hoy les contamos por qué deberíamos empezar. Bueno, buen día. La verdad que es un gusto estar acá hoy con ustedes. Y antes de comenzar, lo que quiero decir es que felicitar a los que tuvieron la idea de organizar este evento, porque yo que ando mucho por Sudamérica, en Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, los que hacen frente a la patología de los pacientes son ustedes. Me parece una muy buena idea esta de poder compartir conocimientos a los efectos de que quienes verdaderamente se beneficien sean los pacientes. Vamos a abordar este bloque de tres formas. Hablando de lesiones más frecuentes, como verán, yo he puesto el fútbol porque es seguramente el deporte más masivo. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos en términos de evaluaciones funcionales y estructurales para prevenir lesiones? Y vamos a terminar con algo que es de absoluta actualidad y que tiene que ver con el uso de las terapias biológicas avanzadas, pero de una manera, digamos, preestablecida y absolutamente definida, basándonos obviamente en la evidencia. En el mundo del fútbol, las lesiones más frecuentes son tres: lesiones musculares y lesiones ligamentarias. Uno puede resumir esto como las lesiones del tejido conectivo. Y algo que vemos cada vez con más preocupación es el traumatismo cráneoencefálico. ¿Qué de las lesiones musculares? Dos o tres cosas, fíjense. Son las más frecuentes. Las más frecuentes son las lesiones del tejido conectivo. El 92% de las lesiones musculares afectan al tren inferior. Y como dice ahí, la incidencia es cada vez más frecuente. Finalmente, en los hombres, la lesión más frecuente es la de los isquiotibiales, y en las mujeres, a diferencia de los hombres, quien más afecta es el recto anterior del cuádriceps. Esto es tan solo un esquema para que ustedes se ubiquen dónde puede asentar la lesión. Las de arriba de la inserción pueden ser abulsiones cuando traen consigo una pastilla ósea, o tan solo desinserciones. Cada vez con más frecuencia en los deportistas de alta exigencia se ven las desinserciones más que las abulsiones. Las lesiones mioconectivas son de dos tipos: miotendinosas y miofaciales. Las más proximales son las que peor pronóstico tienen porque generalmente afectan mayor cantidad de tejido conectivo, y las miofaciales, a diferencia de las previas, tienen mejor pronóstico. Y estas por lejos son las peores, las lesiones del tendón central, por lo que dije recién, por la cantidad de tejido conectivo comprometido. Aspectos que tienen que ver con la anatomía y con la imagenología para no confundirnos. Acuérdense que la sangre, por ser líquida, siempre va a parecer un poquito más distal. Entonces, tanto clínicamente como ecográficamente, uno tiene que buscar la lesión más arriba. Y hay algo importante: el tamaño de la imagen no siempre hace alusión a un daño mayor. Ustedes están viendo ecográficamente la magnitud del sangrado. Eso no quiere decir que el desgarro sea tan significativo como el tamaño de la lesión, habida cuenta que si afectó un vaso y sangró mucho, nos va a dar una imagen claramente magnificada. Segundo aspecto a considerar: lesión curada no siempre está imagenológicamente recuperada o edematosamente recuperada. Y sobre todo en la resonancia. ¿Qué es lo que nos pasa con la resonancia? Va un poquito más tarde. Entonces, aquellos que trabajamos con deportistas de alta exigencia, tenemos claro que hay que siempre
recabar en el cuadro clínico y no tanto en lo imaginológico. Yo les decía antes que mayor compromiso de tejido conectivo denota peor pronóstico, y al igual que la existencia de fibrosis o de cicatrices es lo que está mejor validado para generar un terreno de mayor vulnerabilidad a la hora de pensar en una regresión. Dos aspectos importantes que hay que tener en cuenta: la severidad y la carga de la lesión, que tienen que ver con los días que el jugador queda inhabilitado para competir o para entrenar, segundo caso por cada 1000 horas de juego. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para las lesiones musculares? Y acá hay un punto en el que quiero hacer referencia. Está mucho más validado, o mejor validada, la presencia de factores de riesgo para hombres que para mujeres. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque el fútbol femenino ha aparecido en escena hace no tanto tiempo, o relativamente poco tiempo, y así como ustedes ven ahí la cantidad de factores de riesgo para lesión de los músculos isquiotibiales, lo mismo no ocurre para con las del recto anterior del cuádriceps. A modo de introducción, las lesiones ligamentarias. Y puntualmente, ¿cuál vamos a abordar? La más frecuente, la rotura del ligamento cruzado anterior. Es ese cordón que ven ahí, que tiene la particularidad de controlar o darle estabilidad a la rodilla en todo lo que tiene que ver con lo rotatorio. Un movimiento rotatorio tiene un componente frontal y un componente oblicuo. El componente frontal uno lo puede controlar con muslo posterior, es decir, cuando la tibia tiende a irse hacia adelante, uno con fuerza en el muslo posterior puede controlar el desplazamiento anterior de la tibia con respecto al fémur. Pero ¿qué es lo que ocurre? No tenemos un músculo que por la cara interna del muslo llegue hasta la tibia, porque el aductor queda en el fémur, razón por la cual no hay cómo contrarrestar con fortalecimiento muscular el desplazamiento en el plano oblicuo, considerando el movimiento rotatorio. Entonces, si un maratonista se rompe el ligamento cruzado anterior, uno puede pensar en la posibilidad de evitar la cirugía con fortalecimiento muscular. ¿Por qué? Porque el maratonista va a ir siempre derecho. Un jugador de fútbol, de básquet, de rugby, de handball, claramente no tiene cómo evitar la aparición del componente oblicuo del movimiento rotatorio, y frente a episodios sucesivos de inestabilidad, esto se va a traducir en lesiones meniscales o lesiones condrales, que ambas son lesiones preartrósicas. El ligamento cruzado anterior es el más frecuentemente afectado de todos los ligamentos. En mujeres la incidencia aumenta significativamente, y este es un tema que quiero que se lo lleven a casa. El desarrollo de la artrosis comienza de la mano de una lesión aguda. Ahí es donde empieza el principio del fin. ¿Y qué es lo que vemos nosotros en los deportistas profesionales? Que al momento del retiro, hoy el fútbol te deja, no es que el deportista se va, el fútbol te deja más o menos 30 años. Y acá hay un problema que es cultural y es conceptual, y que nosotros los médicos tenemos que intentar cambiar. ¿Quién manda en un equipo de fútbol? El técnico. Y el técnico tal vez o seguramente sea el menos formado de todo el cuerpo técnico. Tenés un profesor de educación física que es licenciado seguramente en algo que tenga que ver con su materia, un kinesiólogo que seguramente terminó la licenciatura, y un médico que hizo una residencia y una posresidencia. ¿Y quién manda? Tal vez no terminó la educación primaria. Y ese es el que te define si hay o no espacio para la prevención. Entonces, cuando vos le decís, vamos a invertir tiempo en prevenir, él te dice, ¿sabes lo que pasa? Que si la pelota no entra en ese lugar que se llama arco, a mí me echan. Y yo, que llevo muchos años en el fútbol y en el club en el que estoy hace 24 años, siempre les digo, ¿sabes lo que va a pasar? Que el que hace el gol, si se lastima, te van a echar igual, porque la pelota no va a entrar en el arco. Entonces hay que generar espacio para prevenir, porque nosotros somos parte de la política deportiva del club y tenemos que hacer lo necesario para evitar jugadores que no trabajen. Que no trabajen significa que no estén a disposición del técnico. Miren qué llamativo esto. Cómo aumenta el porcentaje a lo largo de los años de fútbol de la degeneración condral en la rodilla de los jugadores. ¿Y cuál es el camino el día después? Estos jugadores van a tener dolor de rodilla, y lamentablemente el camino que habitualmente se ofrece es el del reemplazo articular, pero son pacientes jóvenes. Entonces, si uno los opera a los 50 años, a los 40 y pico años, seguramente va a ser un paciente que va a necesitar una reoperación, y eso conlleva siempre mayor riesgo.
Entonces, hay que prevenir para evitar que se rompa el ligamento cruzado anterior, porque de la mano de la rotura del ligamento cruzado anterior empieza la degeneración condral, y este es el principio del fin, como ya dijimos. Tercer lesión en orden de frecuencia, no en orden de frecuencia, en orden de abordaje, pero la verdad que es algo que cada vez nos preocupa más, el traumatismo cráneoencefálico, mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Y ustedes me dirán, ¿y vos por qué crees que es así? Yo creo que tiene que ver con una cuestión de crianza. Cuando nosotros éramos chicos, yo soy el segundo de 7 hermanos, donde había dos hermanas mujeres, y las 2 hermanas mujeres había que tenerlas siempre bien vestidas, bien peinadas, pulcras, y nosotros podíamos hacer lo que se nos cantara, íbamos a la plaza, jugábamos, esquivábamos todo lo que hubiera ahí, y teníamos otro entrenamiento en términos de percepción y de respuestas motoras que las mujeres, porque las dejaban ser menos salvajes que a nosotros. Y yo creo que con el tema del traumatismo cráneoencefálico pasan 2 cosas. Por un lado, está mayor o menor control del cuerpo, y segundo, la fortaleza de los músculos del cuello. ¿Qué es lo que pasa hoy en el fútbol? Y esto nosotros lo revisamos cada reunión de coordinación previo a un partido de Libertadores o de Sudamericana. Si hubiera la sospecha de un episodio conmocional, el médico tiene tiempo adicional dentro del campo del juego. El árbitro deja que disponga de al menos 3 minutos para evaluar al jugador como el jugador necesita, y si hubiera necesidad de disponer de más tiempo, puede hacerlo al costado del campo de juego. Ese jugador va a poder volver a jugar siempre y cuando el médico del equipo sea quien diga que sí. Y en esto los médicos del fútbol tenemos que tener la suficiente conciencia de no dejarnos presionar por cualquier integrante del cuerpo técnico, porque si justo el delantero o el mejor jugador que tengo es el que se golpeó la cabeza, bueno, se queda fuera. Y en esto hay que pagar el costo que significa ser antipático para todo el entorno del cuerpo técnico e incluso para la afición. ¿Por qué? Porque hay que pensar en la salud de ese deportista. Hay un montón de signos potenciales de concusión, algunos más fácilmente detectables, otros que se detectan con mayor dificultad, pero hay que hacer un esfuerzo, y fíjense ahí, hay una serie de preguntas, vamos para atrás, que prueba de memoria. Son preguntas simples, esas 5 que están ahí, que uno las tiene que tener en la cabeza y preguntarle al deportista. Y si uno ve que está confundido, si uno ve, tiene que mirarle siempre en los ojos, ver que no tiene un dominio completo de lo que está ocurriendo en tiempo y espacio. Ese jugador, acuérdense, tenemos 3 minutos dentro del campo, tenemos todo el tiempo que querramos afuera, ese jugador va para afuera. Y sí o sí, debe ser estudiado. Hay criterios de retiro inmediato, criterios de observación y criterios de evaluación. Están claramente definidos. Nosotros todos los años tenemos en diferentes espacios instancias de capacitación para poner énfasis sobre estos aspectos. Sí o sí hay que tomar decisiones, de nuevo, a veces son decisiones antipáticas. Habiendo presentado las 3 lesiones más frecuentes, o los 3 tipos de lesión más frecuentes, y habiendo dicho algo al respecto, vamos a abordar qué tipo de evaluaciones estructurales y funcionales nosotros realizamos con el objeto de poder prevenir este tipo de lesiones. Lesiones musculares. Valoramos 3 cosas, o hacemos pie en 3 frentes. Capacidades funcionales y estructurales, estatus metabólico y diagnóstico de precisión. Vamos a ir abordando cada uno de ellos. Algo muy importante, es imposible mejorar lo que no conozco, aquello que no conozco en qué estadio está. Es decir, si lo quiero mejorar lo tengo que medir, que es otro aspecto que habitualmente no ocurre, no hacemos evaluaciones preventivas. Entonces, ¿cómo puedo yo conocer en qué lugar está el jugador para poder mejorar su performance a los efectos de prevenir lesiones? ¿Cuáles son las capacidades funcionales que medimos? Esas 3 que ven acá, y vamos a ir abordando una a una. Fuerza concéntrica. Nosotros que trabajamos en una clínica muy moderna, teníamos esa máquina, ahora tenemos una mucho mejor.
Es una máquina isocinética, pero no se asusten, no hace falta tener eso. Esto es bastante caro. Con un dinamómetro simplemente uno puede conocer la fuerza concéntrica de los cuádriceps y de los isquios. Y lo primero que uno tiene que ver, la diferencia que hay en la fuerza concéntrica entre hombres y mujeres. Fíjense que es bien distinto. Entonces la primera pregunta que yo me hice, si el hombre se desgarra más el muslo posterior que la mujer, y la mujer se desgarra más el muslo anterior en comparación con el hombre, ¿no será esta una de las causas que hace que pateando el mismo elemento, del mismo tamaño y del mismo peso, con menor fuerza, sea uno de los problemas que genera la lesión? Y lo planteé en un simposio de Conmebol, y una médica que investigaba para FIFA me dijo: está bien que sea eso, pero el fútbol es uno solo y mujeres y hombres juegan con la misma pelota en el mismo campo. Y yo dije, bueno, habrá que cambiar los sistemas de entrenamiento, porque obviamente quienes conducen no están dispuestos a cambiar las condiciones pensando en proteger a los jugadores. Patrones de activación muscular. Esto se hace con sensores de activación muscular. Son unos dispositivos pequeñitos que se adhieren a tales o cuales grupos musculares, y como ustedes ven ahí, me engañó mi amigo me engañaste con el puntero, pero no pasa nada. Fíjense arriba. Sí, pero no te marca. Bueno, no importa, no te preocupes. Fíjense. Esto no te lo llevo, préstamelo, si no, no tengo cómo adelantar. Gracias. Caminando y corriendo, hay diferentes patrones de activación que se dan en distintos tiempos. Uno, esto cómo lo detecta, con sensores de activación muscular. Y lo primero que a uno le llama la atención es esto. Fíjense, lo verde es el sitio en el cual debe darse la activación. Fíjense cómo se va disociando de lo verde y comparen uno con otro miembro. Imaginen eso en condiciones de fatiga. Segundo aspecto, simetría de amplitud para músculos homólogos. Es decir, utilizo sensores de activación muscular que a mí me permiten conocer el nivel de la amplitud, pero esto que se llama biofeedback también sirve para definir el comienzo y el fin de la activación y el índice de fatiga. Estos son los dispositivos que se usan. Sensores de activación muscular que, fíjense, emiten una señal que uno la ve en una pantalla, y poniendo la visión al servicio de la corteza motora, uno despierta respuestas motoras efectivas. Miren este jugador, es un jugador de selección nacional, lo operaron en la rodilla. Miren frente a la pantalla la diferencia en la amplitud de activación. Esto tiene que ver con la amplitud de activación eléctrica y cómo eso despierta una mejor o peor respuesta motora. Vamos con las capacidades estructurales. Medimos una capacidad que se llama stiffness o rigidez muscular con un dispositivo que se llama migotón, que te marca distintas variables, y a nosotros la que nos importa obviamente es la rigidez del músculo. Y acá fíjense cómo es diferente el stiffness o rigidez en hombres y en mujeres, y típicamente qué músculos. El bíceps femoral. ¿Y cuál es el músculo que más frecuentemente se lastima en el hombre? El bíceps, la cabeza del bíceps. Y con consecuencia de que, y tal vez una mezcla de fuerza, a mayor fuerza, menores chances de rotura, y a mayor stiffness, mayores chances, es un músculo más rígido, de que este músculo se termine rompiendo. ¿Cuál es la deuda pendiente nuestra? Empezar a medir stiffness en las mujeres a nivel del recto anterior y no tanto del cuádriceps, por lo que dijimos antes, que las lesiones del cuádriceps son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Habiendo hecho estas valoraciones de capacidades funcionales y estructurales, hacemos pie en el estatus metabólico. ¿Y qué tres cosas miramos? El perfil lipídico, el ácido úrico y la función hepática. Perfil lipídico, ¿por qué? Porque cuando hay exceso de grasa o de lípidos en la sangre, esos lípidos van infiltrando músculos y tendones y los convierten en estructuras más vulnerables. Ahora, ¿qué ocurre? Así como te infiltran músculos y tendones, también te infiltran las arterias coronarias, te disminuye el área. Entonces, si uno a edad temprana va detectando esto y se da cuenta que ese deportista tiene una dislipidemia familiar, por ejemplo, lo anota y lo va siguiendo y lo educa al paciente para hacer pie
o focos sobre ese problema. El ácido úrico entra a la célula, cambia la osmolaridad, empieza a entrar agua, la célula se hincha, se rompe. Entonces yo tengo el ácido úrico alto, a punto de partida de este fenómeno voy a generar una mayor vulnerabilidad, una mayor dificultad para que esos músculos en condiciones de exigencia se comporten igual que aquel que no tiene el ácido úrico alto, y voy a terminar con pacientes que se desgarran frecuentemente. Dijimos antes, la reparación es tejido cicatrizal, que si uno esa reparación la acompaña con estímulo excéntrico, es decir, con estiramiento, esa cicatriz va a ser menos rígida, pero no deja de ser un riesgo de relesión. Y finalmente, el perfil hepático, porque a nivel del hígado se sintetizan los factores K dependientes. Y habitualmente cuando uno hace deporte y deporte exigencia, hay fibras que se están rompiendo, se reparan sin que uno se dé cuenta, pero si uno tiene una alteración hepática, puede verse alterada la síntesis de los factores K dependientes de la coagulación y generar una vulnerabilidad adicional. Y finalmente nosotros estamos en una clínica recontramoderna, pero aun cuando para el deportista convencional esto no hace falta tenerlo, uno puede enviar la sangre del paciente para que se haga esto. ¿Qué es el diagnóstico de precisión? Es poder valorar la información del exoma. El exoma es una parte de los genes, exoma y genoma, que contiene información que es muy importante a los efectos de conocer si, habiendo alteraciones en los pares de bases, esa información genética denota una vulnerabilidad adicional. ¿Y esto qué es? Mayor facilidad para lastimarse o mayor dificultad para recuperarse. ¿Y qué podemos estudiar? El gen que quieran, y a nosotros cuáles nos importan, los genes que están implicados con la reparación y la regeneración del tejido conectivo. Entonces no es casualidad que haya familias en donde el tío, el primo, el hermano se rompieron el ligamento cruzado anterior, y si uno hiciera un estudio genético y valorara y secuenciara exómicamente los genes, seguramente vería esto, que los genes implicados con la reparación y la regeneración del tejido conectivo son genes polimórficos, y uno no puede cambiar la información genética, pero sí puede potenciar aquello que se traduzca en mayor protección para ese deportista, porque tiene músculos, por ejemplo, mejor trabajados, o porque los factores de riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior, que hay algunos que son modificables, uno los valora y los puede tener en la mejor expresión. Vamos con la segunda. ¿Qué hacemos con el ligamento cruzado anterior? Detectamos precozmente articulaciones en riesgo, aplicamos lo que es entrenamiento neurocognitivo y perceptual, y obviamente también intentamos hacer un diagnóstico de precisión haciendo secuenciación exómica. De nuevo, hay que medir para saber dónde estamos parados, hay que evaluar. ¿Y cómo detectamos precozmente las articulaciones en riesgo? Midiendo distintos marcadores. ¿Qué es dominancia ligamentaria? Tener poca fuerza. Acuérdense que los músculos terminan en un tendón, el tendón es el conjunto músculo-tendón es un estabilizador activo, ese tendón se comporta como un estabilizador activo porque el músculo se contrae y le transmite más tensión, y los ligamentos son estabilizadores pasivos. Si tengo poca fuerza, someto a un estrés adicional a los ligamentos. Entonces, ¿qué hago? De nuevo, una valoración isocinética para conocer detalladamente y validadamente la fuerza de ese deportista. Segundo factor, dominancia de cuádriceps. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo más fuerza en el muslo anterior que en el muslo posterior. ¿El muslo anterior qué hace? Traslada la tibia hacia adelante, y si traslada la tibia adelante, estresa al ligamento cruzado anterior. Como ya le hice una valoración isocinética, ¿ahora qué hago? Veo o valoro la fuerza excéntrica de los cuádriceps. Ese es el test, donde se apoyan los talones, hay unas celdas de carga, o de fuerza mejor dicho, y uno puede conocer la fuerza excéntrica del cuádriceps. Conozco adelante, conozco atrás, y puedo inferir qué porcentaje de la fuerza del muslo anterior tiene el muslo posterior. Ahora, ¿cómo también evalúo la dominancia del cuádriceps? Valorando el reclutamiento motor. Si tengo un reclutamiento motor, como ven ahí, ordenado y creciente en el muslo anterior, y valoro el reclutamiento motor del muslo posterior, que es desordenado, eso me genera un desequilibrio adicional a favor de ¿quién? Del cuádriceps.
Tercer aspecto, dominancia de miembro. ¿Esto qué quiere decir? Que utilizo el miembro inferior izquierdo o el derecho para aterrizar en mi miembro hábil y lo sobreutilizo. ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿O qué es lo que habitualmente hacemos? Entrenamiento del aterrizaje asociado a lo que se llama aprendizaje motor. ¿Cómo es el entrenamiento del aterrizaje? Fíjense el primero. Foco interno. ¿Eso qué quiere decir? Uno le dice a la chica, cuando caigas, que no se te junten las rodillas. Y a diferencia de esa instrucción, si yo le digo, cuando caigas, que no haga ruido el piso, le estoy poniendo una referencia externa al propio cuerpo. Y eso genera un reclutamiento motor mucho más homogéneo, es mucho más complejo, pero mucho más seguro. Y si encima tengo, esto está publicado, cómo las instrucciones de foco externo generan distintos tipos de activación que son mucho más seguras a la hora de prevenir la rotura del ligamento cruzado anterior. Y si yo encima tengo la suerte de tener abajo una plataforma de fuerza, puedo objetivar el pico del aterrizaje. Entonces, fíjense en la imagen aquí. El pico del aterrizaje es mayor, foco interno, en comparación con el lado contralateral, foco externo, cuando la instrucción es que no se te junten las rodillas o que no haga ruido el piso, y se suma un tercer elemento. ¿Cuál es el tercer elemento? El del biofeedback. Cómo el deportista está viendo ese pico de aterrizaje que se le dibuja en una pantalla que tiene frente a él. Cuando aterriza, entonces empieza a jugar a que ese pico sea progresivamente menor. ¿Cómo nosotros, ojalá algunos de ustedes tengan la posibilidad de venir, hay varios médicos del Perú que vienen bastante, no es para que intenten traer toda esta tecnología a donde vivan, sino para ver cómo de lo que estoy viendo voy tomando y voy ajustando, adaptando al lugar donde vivo, buscando cambiar la realidad. Cómo nosotros alineamos y balanceamos utilizando una máquina como esta que se llama SensoPro, que te permite, siguiendo las instrucciones de la pantalla, trabajar en un plano inestable, tren inferior y tren superior. Cuarto factor de riesgo, dominancia de tronco. Fíjense, el test acá es bien simple. Esto se llama Planck Test. Nosotros tenemos la suerte que todo el fútbol masculino y femenino de Chile pasa a comienzos de año por el Centro de Innovación de Metz y tenemos muchísima información, entonces a partir de lo que vamos recabando, vamos aprendiendo. Y para esto nosotros también tenemos este dispositivo que se llama Ícaros, que con realidad virtual te permite activar músculos que ni sabías que tenías y que te permiten tener un mejor control de la zona media. Dos aspectos más, los factores ambientales, que básicamente cuando uno lee en la literatura lo que he reportado sobre factores ambientales tiene que ver básicamente con la relación entre el calzado y la superficie sobre la cual se juega. ¿Y la diferencia cuál es? Atacar lo ambiental con lo neurocognitivo y perceptual. Y ustedes dirán, ¿y esto qué es? Y fíjense las diferencias. Control consciente versus control automático. Esto pasa en la cancha. El jugador está mirando lo que ve, a través de la visión gestiona automáticamente respuestas motoras que deben ser efectivas. En el entrenamiento funcional, el foco es interno. Partes del cuerpo, en el entrenamiento neurocognitivo y perceptual, el foco es externo, una tarea o un objeto, la pelota, el jugador, el contrario. ¿Cuánto tiempo puedo entrenar en entrenamiento funcional? El tiempo que quiera. ¿Por qué? Porque la demanda es baja, porque el nivel de incertidumbre es bajo, el ambiente es conocido, a diferencia del entrenamiento neurocognitivo y perceptual, donde el nivel de incertidumbre es realmente alto en un contexto impredecible. Fíjense, para que tengan un ejemplo. Miren el primer deportista. Si un deportista está trabajando con lentes estroboscópicos, esos lentes le obstruyen la lesión, ahí abajo hay una pantallita que le va cantando un número, un color, y él va tocando ahí sobre un plano inestable. Acá el reclutamiento en términos de información o de respuesta es altísimo. Él con sonidos y con luces se va moviendo de un lado al otro, y esto está cronometrado, es decir, él tiene que cumplir con el ejercicio que se le propone en un tiempo preestablecido, y en la medida que se va acercando al óptimo, uno está más cerca de darle el alta deportiva. Y fíjense el otro deportista, sobre un treadmill, que uno puede acelerar la velocidad de la cinta y va en función de lo que le marca la pantalla de enfrente tocando el cono del color. Esto se llama doble tarea. Entonces, uno va de lo más simple a lo más complejo, complicando la realidad del deportista, y uno va valorando cómo ese deportista va respondiendo de manera efectiva.
Nosotros en la clínica tenemos esta plataforma de entrenamiento neurocognitivo, siempre lo digo, esta chica que está ahí se llama Manuela, se entrenó acá en Lima con una chica que se llama Suelen y es la cara de Synaptic Sensory Station para toda Latinoamérica. Ustedes los peruanos tienen ese privilegio. Fíjense este deportista cómo va tocando objetos que aparecen frente de la pantalla con una rapidez que le va cuantificando también en la evolución longitudinal y la respuesta de ese deportista, y es información objetiva que uno va teniendo para definir si tal o cual puede volver a la competencia. Algo muy importante, el estatus psicológico en la mujer, mientras más alto es, más riesgoso se comporta, como más riesgoso se comporta. Las mujeres que mejor están desde el punto de vista psicológico o luego una lesión, está validado, son las que más se lastiman, a diferencia de los hombres. Entonces vayan viendo cómo hay diferencias entre hombres y mujeres, y uno es quien tiene que tener esa información para tomar decisiones acertadas en un tiempo puntual para definir la vuelta al juego. Tercer aspecto, traumatismo craneoencefálico. A punto de partida, la aceleración, acuérdense que el cerebro no está apretado dentro del cráneo, también sufre esas aceleraciones y se va conmocionando, y la suma de conmociones se traduce en lo que se llama daño cerebral acumulativo. Y si realmente queremos proteger al cerebro, tenemos que tomar decisiones. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando comenzar a hacer? La posibilidad de que los jugadores jueguen detrás de la oreja con un acelerómetro que permita medir aceleraciones. Uno va recibiendo la información en tiempo real por señal inalámbrica y luego magnificando la cantidad de aceleraciones versus scores subjetivos y objetivos, poder definir cuándo ese deportista deja de competir y deja de entrenar. Y además que utilizar la realidad virtual inmersiva como una herramienta que te permita predecir lesiones. Esto está publicado y miren qué simple es. Y esto es sobre todo para los chicos, aprender a cabecear golpeando la cabeza con el balón. Hay un montón de otras herramientas que uno puede utilizar, mejorando la técnica sin ese impacto, utilizando o haciendo uso de este tipo de herramientas, mejorando la percepción a partir de la visión. Acuérdense, esto es lo que permite dar lugar a tal o cual respuesta motora efectiva e incluso mejorando los tiempos de reacción. Todo esto, el tiempo de reacción más cómo voy captando lo que va ocurriendo a mi alrededor, más evitar el impacto, creemos nosotros una estrategia adecuada para intentar minimizar los episodios conmocionales. Y yo tengo esto absolutamente claro desde hace mucho tiempo. La mejor opción de curación siempre es la prevención. Vamos con el tercer bloque. Rehabilitación regenerativa personalizada. ¿Quiénes de acá usan plasma rico en plaquetas o algo parecido a eso? Levanten la mano. Qué bueno. Nadie, muy bueno. Yo digo muy bueno porque, al menos en mi país, no está claramente definido qué y para qué, y está bueno entrar en este terreno de manera totalmente ordenada. A modo de introducción. Estos son tratamientos derivados de la sangre o de las células, de nuestras células, que mejoran la reparación tisular, pero es muy importante para poder integrar los mismos de manera exitosa, hacerlo en un contexto donde uno pueda manejar absolutamente un aspecto clave como la manufactura. ¿Cuál es el escenario actual? Hay un montón de grupos de hemoderivados, pero es muy heterogéneo. No está definida cuál debe ser la manufactura adecuada. Hay muchísima variabilidad en términos de terminología, pureza, contenido y calidad. El producto es muy poco reproducible, o los productos que se utilizan son muy poco reproducibles, y no tener la certeza de tener al alcance de la mano siempre la misma llave que va en la misma cerradura,
Y las indicaciones son absolutamente variadas. Yo siempre digo, medio en chiste, que los que hacen ortobiología te prometen que te va a curar la caspa, el pie plano, la uña encarnada, y no es así. Es como un medicamento. Uno dice, ¿hay algún medicamento que me cure absolutamente todo? No, esto es exactamente igual. Y la verdad que es un desafío, innovación y desarrollo que tenemos todo por delante, que es muy atractivo. Y fíjense cuál es el desafío. Aun cuando hoy se sabe, hoy, digamos, está altamente validado cómo debe ser clasificado el plasma rico en plaquetas, no está igualmente definido, no está igualmente claro cómo definir al plasma rico en plaquetas. Y acá empieza el juego, yo voy a ir despacito como para que se vayan ordenando. Fíjense, hoy vamos a hablar solo de hemoderivados autólogos, no de concentrados celulares. Esto de que obtengo células del paciente y las concentro para luego aplicárselas a ese paciente. Si yo tomo la sangre, tengo dos opciones, utilizar anticoagulante o no utilizar anticoagulante. Si utilizo anticoagulante voy a obtener plasma. Si no utilizo anticoagulante voy a obtener suero o matrices de fibrina. Yo veo que algunos están sacando fotos, yo me voy a tomar una licencia. Luisito, está la presentación ahí, así que después repartísela a todos los que, así no se vuelven locos sacando fotos. Las tienen y hagan lo que quieran con las presentaciones. Deben tener el mail de todos los asistentes, mandala tranquilo. Con anticoagulante voy a obtener plasma y hay dos posibilidades, plasma que tenga leucocitos o plasma que no tenga leucocitos. El suero se llama suero rico en factores y las matrices de fibrina son al menos de tres tipos. Una fibrina líquida, que es inyectable, una fibrina alta en leucocitos y otra fibrina que se llama avanzada. Entonces, de nuevo, tomo la muestra de la sangre. Con anticoagulante obtengo plasma. Sin anticoagulante, dos opciones, suero o matrices de fibrina. Y estas matrices de fibrina pueden combinarse con cartílago. Ya vamos a ver cuándo y por qué. ¿Qué es el plasma rico en plaquetas? Uno toma sangre y la centrifuga en una partecita roja donde se van a concentrar los glóbulos rojos. Aquí en el medio, esto que se llama Buffy coat, ahí están las plaquetas y los glóbulos blancos, y arriba el plasma, que si está más cerca del Buffy coat, epa, ¿qué pasó? Acá se desordenó esto. No, para. Que si está más cerca del Buffy coat, es más rico en factores de crecimiento, y si está más alejado, es el famoso o conocido plasma pobre. Yo puedo pipetear de acá y aplicar, o pipetear de ahí y volver a centrifugar. ¿Para qué? Para obtener un producto. Acá hay algo que no va. Para obtener un producto de mejor calidad. Aspiro o pipeteo y vuelvo a centrifugar. Se me vuelve a separar. Lo que está acá cerquita, plasma puro. Lo que está más cerca del Buffy coat, lógicamente va a tener leucocitos. ¿Y cuáles son las diferencias? Fíjense, el plasma alto en leucocitos. Les va a llamar la atención que es rojo o más rojo. ¿Y qué tiene? Glóbulos rojos, porque están ¿dónde? Cerca del Buffy coat. Y como tiene leucocitos, ¿qué es? Proinflamatorio. Entonces, en tanto y en cuanto uno encuentra un plasma que es así, de ese color, si lo inyecta en la rodilla esperando que el paciente vaya mejor, lo único que va a conseguir es que la rodilla se inflame. El bajo en leucocitos, miren el color que tiene, no tiene glóbulos rojos porque tomo de acá arriba y es muy poco inflamatorio, tiene una indicación totalmente diferente, ya lo vamos a ver. Ahora, ¿qué ocurre con el plasma? Es muy difícil obtener siempre el mismo producto, como si esto fuera un medicamento. ¿Por qué? Porque la sangre de todos los que estamos acá difiere en distintos momentos del día. Entonces, si no tengo siempre la misma harina, por más que intente preparar el pan de la misma manera, es muy difícil conseguir siempre el mismo producto final.
Esto está medio loco. Se nos volvió loco la presentación, ¿no? Tiene células inflamatorias, tiene fibrinógeno, razón por la cual precipita, y no lo puedo combinar con ácido hialurónico. Entonces, si yo quisiera tener un producto combinante con ácido hialurónico que sea altamente reproducible, que no tenga células inflamatorias y que como no tiene fibrinógeno lo puedo combinar, ¿eso qué es? Suero rico en factores. Esto que ven acá y que tiene estas características. Tiene inhibidor de las metaloproteinasas, tiene factores que son antiinflamatorios, pro-regenerativos y factores que estimulan la angiogénesis. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Esto está muy loco, pero no importa, tranqui. Saco sangre siempre de igual manera, utilizando un... Ustedes no saben problema, yo lo voy a ir controlando acá como pueda. Una mariposa, no sacando con la sangre. Haceme un favor, sacale la presentación. Anda pasándome vos, porque esto está loco, se volvió loco. Sáquenle los intervalos, por favor, si pueden. Vamos a parar un ratito, o préstamelo, Luisito. Sacale los intervalos a la presentación. Sacá la presentación y sacá los intervalos. ¿Sabés sacar? ¿Ya está? Nada. ¿Sacaron los intervalos? Bueno, no importa. Dale, no importa. Poné donde estaba antes, por favor. A veces la tecnología te traiciona y pasan estas cosas. Pero yo voy a seguir hablando de eso. ¿Qué características tiene el suero rico en factores? Que uno lo puede combinar con ácido hialurónico. Hay dos tipos de ácido hialurónico, de alto peso molecular o de peso molecular medio, que tienen efectos distintos. El de alto peso molecular tiene efecto mecánico, el de peso molecular medio tiene efecto biológico. Entonces, si yo quiero provocar un efecto biológico, es igual que un antibiótico para tratar un fenómeno infeccioso. Debo estimular de manera secuencial. Entonces, si tengo una rodilla muy lastimada, me voy a ir al ácido hialurónico de alto peso molecular y si no, iré al ácido hialurónico de peso molecular medio. ¿Qué particularidades tiene? Es un producto derivado de la sangre diferente al plasma rico en plaquetas porque yo lo puedo reproducir, puedo personalizar la indicación y además de esto, lo puedo combinar con ácido hialurónico. ¿Qué tres ventajas me ofrece? Me disminuye la rigidez, mejora la función y disminuye el dolor. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿a quién se lo aplicás? A paciente que, por ejemplo, tiene una artrosis avanzada de rodilla. Y es un paciente que tal vez no se puede operar porque está en la lista de espera, porque tiene alguna comorbilidad, no sé, una fibrilación auricular y que hay que tratar antes. Entonces uno dice, ¿qué hace? Que el paciente siga con dolor hasta tanto le llegue el turno para operarse. No, hay opciones que te permiten mejorar la calidad de vida de ese paciente, como esta. Esto ya lo dije. Fíjense, dolor, rigidez y pérdida de función. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Nosotros tenemos la suerte de estar en un sitio en el cual tenemos acceso a esta tecnología. Entonces, queremos universalizar el acceso. ¿Y esto cómo se logra? Demostrando seguridad y eficacia. ¿Versus qué? Este es un ensayo clínico que es fácil porque es versus corticoide. ¿Y qué es lo que buscamos? Que esto tenga reembolso. ¿Para qué? Para que los pacientes puedan acceder a esto y tener una herramienta que les permita estar mejor hasta tanto llega el tratamiento definitivo. No coagula, no tiene leucocitos, no tiene eritrocitos, no tiene plaquetas, no tiene fibrinógenos. ¿La función cuál es? Inmunomoduladora. ¿A qué nivel actúa? Por un lado, inhibiendo la síntesis del cartílago y por el otro lado, modulando a la sinovial. Finalmente, la fibrina
inyectable. ¿Nosotros para qué creemos que va esto? Para los desgarros musculares. Y ustedes dirán, ¿y cuando te desgarras qué se forma? Un hematoma. Entonces lo podés aspirar y le pones fibrina para que esto pegue. Y obviamente tiene que ir asociado a estímulo mecánico. Fibrina alta en leucocitos. Tiene efecto antiséptico para determinadas heridas. Y finalmente la fibrina avanzada para todo lo que es cirugía maxilofacial. Vamos a hacer un ejemplo. Fíjense, ¿quiero producir más inflamación aguda en este o aquel paciente? No. ¿Por qué? Porque tiene una lesión crónica. ¿Qué uso? ¿Plasma rico en plaquetas o suero rico en factores? Sí quiero provocar inflamación aguda porque tiene una lesión crónica. Plasma rico en plaquetas alto en leucocitos. ¿Para qué? Para volver a inflamar, para despertar nuevamente el mecanismo de curación. Es una lesión dentro de la rodilla. ¿Hay lesión condral? Sí. Suero rico en factores más ácido hialurónico. No, no hay lesión condral. Plasma puro, bajo en leucocitos. No es que le pongo a todo el mundo lo mismo. Voy eligiendo en función de la patología. Tiene una lesión fibrilar, dreno y aplico fibrina inyectable. Tiene un defecto cutáneo, plasma rico en plaquetas, alto en leucocitos o fibrina avanzada. Y yo les decía que las matrices de fibrina se pueden combinar con cartílago micronizado. ¿Para qué? Para tratar lesiones condrales focales. Hoy, ¿cómo se tratan? Sacando un cilindro de cartílago, un lugar sano, cartílago y hueso, y recubriendo el lugar enfermo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no soy tan agresivo. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad con estos chicos que trabajan con nosotros, aquellos que estén interesados en hacer terapias biológicas avanzadas, pueden venir con estos chicos que son realmente muy buenos haciendo lo que hacen, y ellos obtuvieron estos 3 productos que están en el mercado, pero con sangre propia del paciente. Entonces, la fibrina es autóloga, la trombina también, y el hiperconcentrado de plaquetas también. ¿Y qué es lo que uno puede hacer? Por vía artroscópica, cuando va remodelando los bordes de la lesión, ese cartílago lo recupera, lo mezcla con la fibrina y uno va llenando este defecto. Fíjense el defecto que tenía en el cóndilo femoral externo y fíjense cómo en algunos meses después cómo se va rellenando. Estas son imágenes de resonancia que, procesadas como les voy a mostrar, ustedes pueden tener tal o cual paciente y nosotros devolverles estas imágenes. Un cuerpo libre, un defecto ahí. Fíjense cómo se va rellenando en solo pocos meses. ¿Y estas imágenes cómo se obtienen? Cualquier imagen de resonancia entra a esta plataforma que tiene inteligencia artificial y así como llega al hospital al médico, llega al paciente. Doctor Rovi, estamos en tiempo, pero en virtud del problema que tuvo, me deja un minuto más. Le voy a dejar Sobra, 2 minutos. Luisito, 2 minutos, qué caposo. 2 minutos, perfecto. Con cualquier imagen de resonancia convencional, uno tiene la posibilidad de complementar la información de la cual dispone haciendo lo que se llama imagenología cuantitativa volumétrica. Es decir, lo que yo veo como imagen monoplanar lo puedo transformar en una imagen en 3 dimensiones, como la que ven ahí, y ustedes mandan el QR del estudio del paciente y nosotros le devolvemos el QR con estas imágenes. ¿Y qué les permite? Tener mayor definición. Mayor definición en términos de ¿qué? De poder valorar la cantidad de cartílago que perdió, poder definir zonas de carga, zonas de no carga para anticiparse a la aparición del problema, pero sobre todo después de aplicar la terapia, poder hacer seguimiento. ¿Dónde estamos nosotros? Yo quiero hacer una aclaración. Ustedes tranquilos, no se vuelvan locos con esto que están viendo ahora, porque nosotros estamos en una clínica que es probablemente una de las más modernas del continente, pero de esto hay que tomar lo que a uno le parece es mejor para los pacientes, y cuando uno viene y presenta esto, tiene la obligación de quedar comprometido a seguir ayudando. Nosotros hoy, ¿qué tenemos? Un laboratorio de terapias biológicas avanzadas, donde hacemos derivados, hemoderivados autólogos. Fíjense la diferencia que yo les decía antes, el plasma alto en leucocitos y el bajo en leucocitos. Ya se dan cuenta en el color, porque los leucocitos están cerca de los glóbulos rojos y te tiñe el plasma. Los concentrados celulares, esto es aspirar de la cresta ilíaca, médula ósea, eso se concentra. Y esto es células mesenquimales estromales, las mal llamadas células madre del tejido adiposo. Asociado ¿qué? A una unidad de rehabilitación, de estímulo mecánico. ¿Y qué es clave? Monitorear y seguir a los pacientes. Esto es lo básico si uno quiere hacer rehabilitación regenerativa. ¿Hacia dónde vamos?
no se asusten acá, pero esto es 100% posible. Tenemos ya montada una unidad de criogenia, ¿para qué? Para mantener congeladas células y tejidos, hueso y cartílago. ¿Para qué? Para que si vos sos deportista, uno obtiene tus células, tiene congeladas pero previamente expandidas, y cuando te lastimas, descongela uno las células y las utiliza para regenerar lo que uno quiera. No se volvió a poner loco esto. Bueno, no importa. La próxima me ocupo yo de desconectar los intervalos. En pocas palabras, decirles que, a modo de resumen, las lesiones musculares, las lesiones ligamentarias y el traumatismo cráneoencefálico, nosotros intentamos prevenirlo midiendo y tomando decisiones en función de dónde está parado el paciente. En segundo lugar, hay lesiones que se van a dar, lógicamente. ¿Y por qué? Porque hay cuestiones que uno no puede evitar. Y en tercera instancia, como los deportistas se lastiman, yo que hago cirugía de rodilla creo que en el futuro la cirugía va a ir quedando postergada, porque estas terapias biológicas que deben ser manejadas con absoluta evidencia van a ser lo que nos van a permitir, con muy poca agresión, ayudar a que los pacientes estén mejor. Ahora, no es solamente colocar tal o cual terapia, sino aplicar estímulo mecánico y, lo que es más importante aún, monitorear y seguir el curso de la evolución de los pacientes de manera absolutamente personalizada. ¿Cuál es el camino? En cualquier lugar del mundo, en clínicas más modernas o menos modernas, medicina personalizada. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy siguiendo el curso de tu patología, que puede ser diferente a la de Luis, en el momento de la evolución de esa enfermedad. Esa es la manera con la cual todos tenemos que trabajar, con más tecnología, con menos tecnología, pero con absoluto sentido común, y entendiendo que debo ocuparme de la patología de Luis o de Pedro en el momento de la evolución en cada uno de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Rovi, muy amable. Convocamos al doctor David Torres Manrique para la rueda de preguntas. Por favor, asiento. Nos ha dado grandes esperanzas de que vamos a tener a Paolo Guerrero 10 años más metiendo goles. Definitivamente. Eso es. Muy bien. Matías, gran presentación. Tuve la oportunidad de estar en la clínica MEDS hace unos meses y realmente es fabuloso la forma como se está trabajando y esperamos que en algún momento tener algo parecido acá en Perú. Bueno, quiero hacerte una pregunta porque en los últimos años ha empezado mucho el deporte femenino a tomar mucha importancia, inclusive cuando hay muchas lesiones que han presentado. Mi pregunta es, ¿por qué las lesiones musculares difieren topográficamente en mujeres y hombres, considerando si hacen el deporte muy parecido? Bueno, mostramos que los hombres lastiman más el muslo posterior, las mujeres mucho más el muslo anterior. Yo creo que aun cuando se juegan el mismo deporte, somos distintos. Yo no quiero ser antipático, pero esto de que los hombres y las mujeres somos exactamente iguales es mentira. Que tenemos que tener el mismo acceso, no tengo ninguna duda, pero tenemos diferencias que no las podemos disimular. Razón por la cual, desde el punto de vista preventivo, hay que abordar a las mujeres y a los hombres de manera diferente. Y hay que empezar a descubrir por qué en tal o cual la patología se da de manera tan diversa. Y una de las razones es, obviamente, pensando, pero para pensar uno tiene que tener con qué. Y más allá de tener neuronas, también hay que tener datos. Entonces, hay que animarse a obtener estos datos. Yo les conté, nosotros siempre evaluamos el stiffness o la rigidez del muslo posterior. Y al biomecanicista estrella de la clínica le dije, che, Ronnie, a partir del año que viene, o el comienzo del año próximo, cuando vengan las mujeres, empecemos a tener información de cómo se comporta el stiffness en el muslo anterior y ver si hay alguna analogía con el muslo posterior en el hombre. El tema del tamaño de la pelota no es solo el tamaño, es cuánto pesa. Y así como uno debería, esto sería el ideal, miren, ¿cómo se agrupan los deportistas en cualquier deporte? Edad cronológica. Y uno debería agrupar ¿cómo? Por edad biológica. Me dice, pues vos estás loco, ¿cómo hace que juegue el de 11 con el de 12? Y por ahí el de 12 está más retrasado en su crecimiento y si juega con los que están en el mismo nivel de crecimiento, se va a lastimar.
Y yo creo que esto es lo mismo, tenemos que empezar a acomodar, obviamente no mezclar hombres con mujeres, aun cuando no estaría mal, por una cuestión de igual habilidad, creo que es la manera más segura de que ambos se desarrollen, pero empezar a definir con más exactitud, a punto de partida, la información que voy obteniendo, cómo voy concluyendo para que se diviertan más, se lastimen menos y que el deporte se comporte como una herramienta de formación para la vida extradeportiva. Cuando vos jugás en equipo, yo creo que la tendencia es esa. A todos los que hacemos nuestra actividad siempre tenemos un equipo de trabajo, no estamos solos. Aquellos que operamos necesitamos una instrumentadora, necesitamos un anestesiólogo, necesitamos un ayudante. El deporte colectivo te forma para eso. Si te caes, te levantás. Si perdiste en los números, pero diste el 100%, no es lo mismo perder que fracasar. Y creo que en la medida que uno tiene la posibilidad de trasladar estas vivencias de la vida deportiva a la vida extradeportiva, uno puede tener la chance de que a través del deporte formar mejores personas para el día a día. Correcto. Otra pregunta. En los últimos años, si bien es cierto, con frecuencia en deportistas son las lesiones musculoesqueléticas de tendones, desgarros, sin embargo, la ruptura del ligamento cruzado anterior ha tomado mucha importancia por los desgarros. Tiene mucho que ver la parte muscular, la parte genética. Es lo mismo que suceda una ruptura en Perú, en Argentina o en Brasil, que es una pregunta que hacen del público. Yo creo, David, que los deportistas son los mismos en cualquier lugar del mundo. Lo que cambian son las condiciones a las que uno somete a la persona. Hay otra cuestión que también es muy marcada y tiene que ver, de nuevo, yo insisto, con lo cultural. Hablar de deportistas argentinos. Carlos Tevez, que varios de ustedes lo deben conocer, un jugador que nació en un lugar muy humilde, en Puerto Apache, en Buenos Aires. Y yo me acuerdo el día que escuché una entrevista que le hizo un deportista deportivo cuando Carlos Tevez jugaba en la Juventus. Y creo que el ambiente de Europa, en este caso Milán, hace que vos no tengas chance de hacer tal o cual cosa. Porque en determinado momento del día la vida social se acaba mucho antes y te tenés que ir a tu casa a las 5 o 6 de la tarde a estar en Buenos Aires, donde la vida social nunca termina y donde volvés a aquel lugar del cual saliste. Entonces no creo que tenga que ver con el lugar en el cual uno compite, aun cuando sí tienen que ver las condiciones del campo de juego, en menor medida lo ambiental, porque el que es del lugar se adapta a lo ambiental, pero también creo que los médicos y los kinesiólogos tenemos que tomar la decisión y tener la suficiente personalidad como para encontrar espacios para, en verdad, cuidar a los deportistas, prevenir lesiones, y una manera de hacerlo es empoderando a ellos para que sean ellos quienes soliciten el espacio dentro del entrenamiento para que nosotros podamos recabar datos y ajustar lo que sea necesario ajustar en función de las necesidades de cada uno. Correcto. ¿Hay alguna pregunta adicional? Tenemos una pregunta acá del público en la cual hablan, cuando uno se rompe el ligamento cruzado anterior, si eso no se reconstruye, porque muchas dicen, no, anda con tu ligamento cruzado roto, no hay problema. Eso no es tan cierto, porque luego se rompe el menisco y luego si se rompe el menisco va a haber el inicio de lo que es artrosis. Entonces, mi pregunta va a eso. Si un paciente no se reconstruyó el ligamento cruzado anterior, acá la pregunta del público es, ¿puede recibir este tipo de terapias regenerativas para cartílago o cuando hay lesiones meniscales? ¿O primero hay que reconstruir el ligamento cruzado y todo lo demás? No, hay que tratar de evitar la lesión, porque si no estás tratando algo que se va a seguir lastimando, porque la raíz del problema es la falta de control rotatorio. Ahora, cuando uno va a reconstruir un ligamento cruzado anterior, yo particularmente a mis pacientes, yo sé de los médicos que a todos los pacientes les da el teléfono, sobre todo los que opero. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque viajo mucho y tengo que tener la chance de estar conectado con los pacientes. Aparte creo que si uno horizontaliza la relación, es todo mucho mejor, va todo mucho más fluido. Entonces yo a los pacientes siempre les digo, este es un viaje en el que al que nos subimos juntos, pero yo quiero subirme al barco para llegar a buen puerto. Y mi responsabilidad dentro del barco es 1 hora en todo el proceso, a vos te quedan por delante 6 a 8 meses. ¿Estás dispuesto a cumplir con lo que viene o no? Porque cualquier cirugía con una mala rehabilitación va mal. Una cirugía de mitad de tabla con una muy buena rehabilitación va muy bien. Entonces, no es solo reconstruir, no es solo lo quirúrgico. El paciente tiene que tener la certeza de que debe cumplir con lo que a él le toca
Y uno, obviamente, monitorear la evolución postquirúrgica y acompañarlo en el proceso. Pero siempre hay que atacar la raíz del problema. Si no tiene sentido utilizar terapias biológicas para reparar algo que se va a seguir reparando, porque la raíz del problema tiene que ver con una inestabilidad de tipo rotatoria. Perfecto. La ortobiología tomó mucho auge en los últimos años, sobre todo asociado a medicina deportiva. Estamos en el tiempo que nos han permitido. Lo que sí tenemos el compromiso del Laboratorio Bagó para hacer un curso de ortobiología en medicina deportiva en lo que va del año siguiente. Así que, Matías, nuevamente muchas gracias por tu participación. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias a ambos. Un fuerte aplauso para el doctor David Torres Manrique, que nos ha acompañado. ¿Sí? Y gracias al doctor también por permitir compartir sus diapositivas. ¿Sí? Perdón, hay una pregunta del público. ¿Sí? Doctor, solamente era una opinión nada más. No sé si fue hace 2 años, en el equipo de Boca Juniors hubo muchos jugadores que continuamente se estaban lesionando la rodilla. No sé si usted, fue una observación, no sé si usted sabe de ese tema. Quería saber si eso fue por una exigencia, por algún problema, pero fue tan continuo varios jugadores del equipo de Boca Juniors que comenzaron a tener lesiones en rodilla. No sé si tiene... Mira, yo creo que sí. Y lo vas a volver a ver ahora en la fase final de la Copa Libertadores y la Copa América. Va a ver que se van a empezar a lesionar. Y vos decís, ¿por qué? Y esto yo no quiero ser... Yo soy políticamente incorrecto. Luis dijo que yo había sido ministro de Salud. De verdad, yo fui ministro de Salud porque a mí se me ocurrió, porque era de los que pensaba, si no te vas a involucrar, no te quejes. A los 410 días me echaron porque era políticamente incorrecto. Pero bueno, entonces soy así y lo seguiré siendo hasta el día que me muera. Yo creo que acá hay un problema también conceptual. ¿Quién maneja el negocio? El fútbol es un negocio, dejó de ser un deporte. ¿Quién maneja el negocio del fútbol? La tele. Y la televisión es lo que le da plata a los clubes para que tengan recursos. Entonces, ¿qué hacen? Hoy tenés jugadores, River, por ejemplo, en Argentina, está jugando 3 torneos simultáneos. El torneo local, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Está jugando cada 3 días. Es una cuestión de tiempo, se van a terminar rompiendo. Segundo lugar, la prevención no es una realidad en el mundo del fútbol. Por lo que dije antes, el que manda es el que menos valor le da a la prevención. Y tercero, los jugadores de fútbol son celebrities. Entonces, por donde andan, les piden fotos y se la creen. Porque un día se te apaga la luz, ¿viste? Los flashes ya no se encienden más, no te pide autógrafo ni tu mamá, y nadie ve que esto va a llegar, pero generalmente el día después te pilla estando absolutamente descubierto de cualquier chance como para continuar una vida extradeportiva siendo útil a la sociedad. Y como son celebrities y viven en una nube que es absolutamente virtual, porque van a hoteles que no pagan y ni saben cuánto cuesta el hotel, viven viajando en aviones que tampoco saben cuánto cuesta, tampoco se cuidan como deberían. Entonces vos los ves y salen más que el camión de la basura. Entonces al final, si no descansás como deberías, te terminas lastimando. Entonces, 3 cosas. El negocio no los manejan ellos. Segundo, no nos dan espacio, hay que seguir peleando, no nos dan espacio para prevenir. Y tercero, no tenemos chance de cambiar el curso del destino educándolos. Mira, el club en el que yo estoy ahora, que es Godoy Cruz, abrió un espacio de educación hace 2-3 meses. El jugador emblemático del club, que ahora es técnico de instituto, dijo, si algo debo recriminarle a mis técnicos, a los que tuve toda mi vida, es que siempre me pidieron que jugara al fútbol, pero nadie me dijo tenés que estudiar. Y yo que opero a los jugadores del club, la primera pregunta que les hago es, siempre me sé el nombre, pero llega Juan, ¿qué estudias? Es la primera pregunta que hago, y me miran como si le preguntara algo el teorema de Pitágoras. Y la verdad es esa, no le dan valor a la libertad, que significa tener herramientas para luego moverte en tu vida por donde quieras y como quieras. Es un desafío que lo tenemos que llevar adelante todos, y ustedes, por más que sean médicos generales y que no tengan una inclinación bien marcada por el tema del fútbol, son a quienes les van a llegar los jugadores deportistas, y todos tenemos que ser motores del cambio. Y a propósito de lo que dijo David, nosotros vamos a organizar un curso de ortobiología con el laboratorio. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque es una necesidad. Definir claramente los límites por donde nos tenemos que mover, porque los que hoy te lo venden, yo creo que cuando vos prometés algo que no va a ocurrir, se llama estafa.
y que te digan que te vas a curar cuando lo único que van a hacer es lucrar contigo, creo que tenemos que hacer cosas como para cambiar el curso de lo que hoy está pasando, al menos en Argentina. Ok, muchas gracias. Un fuerte aplauso para nuestros ponentes. Las demás preguntas las pueden hacer a la hora del almuerzo, se acercan con todo cariño y podemos nosotros absolver las preguntas. Muy bien. Muchas gracias también al doctor David Torres Manrique, quien ha estado con nosotros durante todos estos bloques. Entramos al tercer bloque, el bloque enfrentando la ansiedad y la depresión, estrategia de diagnóstico, manejo de las mismas. Comenzaremos desarrollando el tema sobre depresión y para ello invitamos al doctor Alberto Fernández, médico psiquiatra, director médico del Instituto de Neurociencias Aplicadas y director médico del Sistema de Atención de Salud Felizmente Seguros. Ha trabajado como profesor de neurofisiología en el mejor equipo de fisiología que ha existido en la historia de la educación médica peruana, que fue el que tuvimos la oportunidad de compartir en la Universidad de San Martín de Porres. Así que bienvenido, estimado y querido doctor Beto Fernández. La enfermedad más común y menos tratada. Más de 300 millones de personas en el mundo viven con depresión. Casi el 5% de los adultos en este momento. Afecta el desempeño diario, el trabajo, las relaciones. Y sí, también puede poner en riesgo la vida. Empieza en silencio, entre los 15 y los 30 años. Y es casi el doble de frecuente en mujeres. Más de la mitad nunca recibe tratamiento. Y muchos ni siquiera buscan ayuda. ¿Cuántos pacientes hemos visto esta semana sin verlo? Hoy hablemos de depresión, porque no siempre se nota, pero siempre importa. Estimados colegas, ¿cómo están? Buenas tardes. Les cuento. Mi origen de formación es científico. Hago la aclaración no por intentar hacer alguna división. Yo soy de origen neurofisiólogo. El destino me llevó hacia el área de la neuropsiquiatría, pero formalmente mi formación es de neurofisiología. Lo que yo les voy a traer hoy son los fundamentos neurocientíficos que les va a permitir a ustedes poder tratar el trastorno depresivo mayor con propiedad, con criterio clínico y sobre todo con asertividad con los pacientes. Es muy importante. ¿Por qué? Porque cada vez que un paciente toca su consultorio, independientemente de cuál sea su especialidad, 1 de cada 3 está deprimido. Y ese paciente no se va a sentar y les va a decir, ¿sabe qué, doctor? Estoy deprimido. No. ¿Saben qué le va a decir? Doctor, tengo dolores musculares inespecíficos. Me duele todo el cuerpo. Y ustedes se van a enfocar en el dolor y le van a decir fibromialgia. Y uno de las expresiones somáticas más importantes del trastorno por déficit de atención por encima de los 75 años son los dolores musculares inespecíficos. Y miren ustedes, llega el paciente deprimido, ¿no? Ustedes se enfocan en el músculo y le dicen, señor, usted tiene un trastorno que le va a dar toda la vida, tome estos 2 fármacos. ¿Y saben qué? No le va a funcionar. Y entonces ustedes saben qué van a decir, es refractario al tratamiento. ¿Ah? Doble mala noticia. ¿Qué les parece? Solo porque no tenemos el diagnóstico dentro de nuestras posibilidades diagnósticas. No está acá. ¿No es cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué no está acá? Por nuestra formación. ¿No es cierto? Cuando yo hice medicina, psiquiatría, fue un curso de 2 meses al terminar la carrera. Entonces, ¿cómo lo sentimos? Para pasar, pues ya tenemos que salir. Entonces, nuestro conocimiento del área, saliendo como médicos generales, y me estoy poniendo primero, es muy pequeño.
Entonces hay un temor intrínseco a ver este tipo de pacientes, a recetar un antidepresivo, a recetar una benzodiazepina, a recetar un estabilizador del humor. Hay temor, claro temor, por desconocimiento. Y entonces nos pasa que, ¿no?, para poder hacer nuestro espectro clínico, hacemos generalizaciones, ¿no? Todos los antipsicóticos engordan, una generalización. Todos los antidepresivos se cruzan con el alcohol, esa es una generalización. ¿Por qué tomas tantos fármacos? Esa es una generalización. Yo no te veo deprimido, esa es una generalización. Pero no hacemos ninguna pregunta clara que nos permita hacer diagnóstico. Yo les voy a proponer hoy preguntas claras para hacer diagnósticos en lo que ustedes estén seguros de que están frente a un cuadro depresivo, y permítame darle elementos básicos para hacer el tratamiento. Y les voy a explicar por qué. Porque los pacientes depresivos no vienen primero con los psiquiatras, de ninguna manera. Primero van donde ustedes. Y es una emergencia epidemiológica. Y entonces cuando vemos la gente que se tira, ¿no?, de la UTEC, ¿no?, 2 personas se matan, uy, mira qué loquito se tiró. El 45% de los pacientes con trastorno bipolar en fase depresiva se suicidan. El 30% de los pacientes deprimidos crónicos se suicidan. Pero nadie piensa eso cuando ve a alguien suicidándose. Y como comprenderán, en países como el nuestro, el suicidio está subregistrado. Porque da mala fama a la familia. ¿Me comprenden? Ayúdenme en eso. ¿Ya? Yo voy a hacer todo lo posible. Entonces, ¿qué va a pasar? No quiero que se vean con el sentimiento de que el doctor, la parte humana. No. Me queda un tiempo corto para decirles, así se hace el diagnóstico, así es el tratamiento. El 70% de los pacientes con depresión responden al primer antidepresivo que se le da, no importa el tipo. El 70%. Y esa es responsabilidad de ustedes, ese 70%. Los pacientes que deben llegar a nosotros son los complicados, los resistentes, los que necesitan polifarmacia. Pero el primer enfrentamiento es de ustedes. Ayúdenos en eso. Miren. Y entonces, algunos aspectos epidemiológicos se les han adelantado, pero es importante que ustedes conozcan, ¿no?, varios términos que se utilizan de manera incorrecta, ¿no? La depresión es una enfermedad, no es tristeza. Pobrecito, se murió su familiar, pues cualquiera estaría... No, es un trastorno. Se llama trastorno depresivo mayor. Tiene una base biológica y un tratamiento, tiene pronóstico. Se cronifica cuando no se trata. ¿Estamos de acuerdo? Le van a llegar pacientes que le dicen, doctor, me ha dicho que soy distímico. Un paciente distímico es un paciente depresivo de larga data, pero es funcional. Eso es distimia. Pero les puede llegar también un paciente con un trastorno bipolar. Y entonces ese sí es un problema. Pero les digo una buena noticia. ¿Saben cuál es el factor más importante que les permite a ustedes diferenciar si ese paciente que les llega con depresión podría ser un bipolar? Una sola pregunta. ¿Tienes antecedentes familiares de trastorno bipolar? Es lo único que hay que preguntarle. Y si les dice sí, grandes probabilidades, porque la heredabilidad es 95%. Entonces hay que poner las manos en remojo. O si el paciente les cuenta que ha tenido un estado de manía, ¿no?, exacerbado, no podía dormir, sentía que él era dueño del mundo. 2 preguntas nomás. Y ustedes apartan el riesgo de darle a un paciente bipolar un antidepresivo. ¿Estamos de acuerdo? 2 preguntas nomás. Listo. Entonces, conocer esos términos es importante. Miren ustedes, el trastorno depresivo mayor es una enfermedad crónica, 320 millones a nivel mundial, 800.000 personas se suicidan al año. Y se estima que el total de suicidios en el mundo, el 60% se produce con pacientes con trastorno del estado de ánimo. ¿Estamos de acuerdo? Esta presentación es para ustedes, ¿ah? No tienen que tomar fotos, nada. Yo autorizo al laboratorio Bagoa que a todos los asistentes se les pase esta información justamente como una forma de catálogo para poder hacer este tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Así que no se preocupen, por favor. Entonces, ¿cuándo empieza? Empieza en la adultez temprana, no de casualidad. Empieza en la adultez temprana. Puede empezar en la niñez, pero es infrecuente. Pero miren ustedes, ¿saben cuál es el pico mayor de prevalencia del trastorno por déficit de atención?
la tercera edad. ¿Y por qué uno no se da cuenta? Porque ¿saben cómo se deprimen los pacientes de tercera edad? El síntoma más importante no es la tristeza, es la desesperanza. Me voy a morir, ¿qué hago acá? No sirvo para nada. Mi familia me tiene que mantener, no quiero ser un peso. ¿Y saben cuál es el segundo criterio diagnóstico? La irritabilidad. Y entonces, viejito renegón, ¿no? Pero no quiere salir, se queda en la casa. Quieren que los familiares estén con él. Encima engreído, con mojo, ¿no? Y está deprimido. ¿Me comprenden? Entonces, tomar en cuenta eso, por favor. ¿No? Vean ustedes, esto es importantísimo. El trastorno depresivo mayor, la depresión, es una enfermedad que tiene baja carga genética. Baja carga genética, 37%. ¿Eso qué significa? Que es una enfermedad que está relacionada con factores epigenéticos. ¿Y saben cuál es el factor epigenético más importante en la posibilidad de hacer depresión en la adultez? Es el maltrato infantil. ¿Qué les parece? ¿No? Y cuando decimos maltrato infantil no nos referimos solamente a agredir a un niño, ¿no? A descuidarlo, a ser negligente. Ese es el factor más importante. ¿Hay prevención en depresión? Por supuesto. El binomio, famoso binomio, tengo 66 años, 40 años de psiquiatra, ¿se acuerdan el binomio madre-niño, no? Maltratado y manoseado, eso es pues, eso es hacer prevención. Entonces depende de factores epigenéticos fundamentalmente. En el Perú, vean ustedes, este es un estudio no muy reciente, desgraciadamente, pues la depresión no da votos, pues, ¿no es cierto? Pero vean ustedes, estamos hablando de, si me permite, ¿no? Vean ustedes, es total, ¿no es cierto? Hombres, mujeres. Y ven ustedes, la mujer es más prevalente. ¿Saben por qué es más prevalente? Yo les cuento. Cuando se hizo el estudio de por qué la mujer era más prevalente, se encontró que el transportador de serotonina, ¿se acuerdan de ese neurotransmisor que regula el estado de ánimo, que produce resistencia al estrés persistente? Ese transportador tenía un polimorfismo de alelos cortos que era más frecuente en la mujer. Y entonces, ¿cuál fue la deducción? La mujer nace falladita, pues. Y no es eso. ¿Saben qué es? ¿Sabe qué cosa es lo que hace que ese polimorfismo sea más presente en la mujer? El maltrato. El maltrato. ¿Qué les parece? Por eso es 2-1, pues, 3-1, claro. ¿Se dan cuenta? Ciencia, no les estoy inventando nada, no van a creer que soy de nada. Ahí está, ¿no es cierto? Y les digo, 37%, como les decía, de heredabilidad. Claro, entonces vino el COVID, ¿no es cierto? Y lógicamente, ¿no? Saben, yo les cuento, y discúlpenme, no es que me quiera hacer propaganda, nosotros hicimos un estudio en el COVID. Un estudio con 835 médicos de primera línea y le hicimos una escala de ansiedad, una escala de depresión, una escala de estrés percibido y una escala de eventos adversos tempranos. Claro, es fácil decir, claro, pues si estás frente al COVID y te vas a morir, ¿cómo no te vas a deprimir? Esa es una deducción fácil, ¿no? ¿Cómo no te va a dar ansiedad? ¿Saben lo que encontramos? Que si el colega había tenido maltrato infantil, tenía 7 veces más riesgo de hacer un cuadro depresivo y de ansiedad cuando enfrentaba el COVID. ¿Qué les parece? No lo puse porque me iba a quitar tiempo en la presentación. Y está, pues, lógicamente, aumentó la prevalencia de ansiedad y depresión. Claro. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Saben qué es lo penoso? Que hay tratamientos eficaces para el trastorno depresivo mayor. Hay. Pero hay esta dificultad, tenemos dificultad para reconocer el proceso. Porque hay que ser justos, pues. El trastorno depresivo mayor es un diagnóstico que se hace de manera clínica, no hay tangibles. Pero les pregunto, ¿en la fibromialgia hay tangibles? ¿Hay o no hay? ¿Cuál es el factor químico a través de un examen, una imagen que les hace diagnóstico de fibromialgia? ¿Cuál? Ninguno, pero sí lo diagnostican, ¿no es cierto? Entonces, ese factor.
¿Qué es lo que nos impide hacer ese diagnóstico? Muy bien, y entonces, aspectos clínicos, miren ustedes. Entonces, la depresión es un conjunto de signos y síntomas donde, escúchenme bien, tristeza y anedonia. ¿Qué cosa es anedonia? El paciente no siente felicidad por las cosas que usualmente le generaban placer. Ya no quiere jugar pelota, le encantaba. Eso se llama anedonia. Tristeza, obviamente, ¿saben lo que es tristeza? Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que para hacer un diagnóstico de depresión necesitan que el paciente esté triste? No. Es uno de los síntomas. Entonces, para hacer diagnóstico de depresión, el paciente tiene que tener uno de dos síntomas. Anedonia, no disfruta de las cosas que le genera placer. Apatía, anedonia, no tiene ganas de hacer nada. O tristeza. Por eso les decía el ejemplo de los pacientes de tercera edad. Uno no los ve triste, pero está aplanado, anedónico, nada le emociona, se quiere morir. Pero no está triste porque si no, reniega, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo tengo un paciente con apatía o anedonia en un tiempo mayor de 15 días y que le genera problemas de funcionalidad, ese es un trastorno depresivo mayor. No hay que darle más vuelta. ¿Me comprenden? Si yo no observo nada, ninguna enfermedad que explique ese proceso, es un paciente que está con depresión. Y tiene que tener uno de esos dos criterios, pero además debe tener, con ustedes acá, debe tener 5 de estos otros síntomas. Miren, entonces, mi paciente está, digamos que está triste, uno, y además, ¿no es cierto? Tiene que ser uno de los dos, ¿no es cierto? Depresión o anedonia. Pero además, pierde peso. Tiene insomnio o hipersomnia. O retraso psicomotor. Fatiga. Sentimientos de inutilidad. Disminución de la capacidad para pensar. Problemas de atención y concentración. Pensamientos de muerte recurrentes. Yo les pregunto, viene un paciente de tercera edad que está anedónico, ha perdido peso, no duerme bien en la noche, ¿no es cierto? Y tiene problemas de atención y concentración. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Se les ocurriría, les pregunto honestamente, colegas, ¿se les ocurriría depresión? No. ¿Tiene problemas de memoria, señora? ¿Desde cuándo? Esto es una demencia. Demencia senil, está viejito, es normal, ¿no? No se molesten conmigo, ¿eh? Los que sí lo hacen los felicito, ¿eh? Por favor, quiero que me comprendan. Estoy tratando de ser lo más claro posible para poder darles facilidad en el diagnóstico, ¿ya? Y muchos lo hacen, yo estoy seguro. Pero déjenme expresarlo así, que puedan ustedes tener un parámetro comparativo. Ahora, es cierto que el 30% de los pacientes que hacen demencia de Alzheimer debutan con un cuadro depresivo. También eso es cierto, pero primero se deprime, ¿no es cierto? Si yo trato esa depresión, ¿ya? El pronóstico del proceso neurodegenerativo mejora. Por eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí estamos. Dígame, no es complejo. ¿Se dan cuenta? Bueno, a mí me gusta tocar los diagnósticos. Le aplico una escala, ¿no es cierto? Una escala simple, el PHQ. Miren, tiene 9 criterios. ¿Saben que son los mismos 9 criterios que les acabo de enseñar en los diagnósticos del DSM? Exactamente lo mismo. Se suman y ustedes pueden saber el grado del trastorno y pueden saber la severidad por la funcionalidad. Y ya tienen el diagnóstico. Muy bien. Y entonces, hay que diferenciar qué cosa es un duelo y qué cosa es un cuadro depresivo. Claro, si me muere un familiar, ¿no es cierto? Es normal que, vean ustedes, síntomas, duelo, depresión mayor, ¿no? El paciente siente agobiado por la pérdida, preocupación por la pérdida del ser querido, claramente. Pero si 2 meses luego de la pérdida el paciente sigue en el mismo cuadro, eso ya no es duelo. Ese es un trastorno depresivo mayor. ¿Qué hizo el duelo? Funcionó de gatillante. Es un gatillante. Entonces no puede venir un paciente, ¿no?, a sentarse con usted y decirle que está triste, que no va a trabajar,
y decirle, sí, señora, pero usted, ¿qué pasó? Mi esposo se ha muerto hace un año. Ah, con razón, no. Porque si no, ustedes saben que en el Perú, colegas, varones, las mujeres siempre no sobreviven y no se les ve deprimidos. ¿Eh? Lo que quiero decir es que solo puede funcionar como gatillante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué puedo tener en el duelo? Por supuesto, un estado de ánimo bajo, triste, sueño perturbado, pérdida de interés, culpa, autocrítica, por supuesto. Pero en la depresión, el duelo y los sentimientos de culpa son inapropiados. Me responsabilizo de la muerte. Se murió por mi culpa, porque yo no estuve en ese momento, porque si hubiera llegado una hora antes lo hubiera salvado. El duelo. ¿Estamos? Entonces tiene que tomar eso en cuenta. Y los otros síntomas parecidos como el paciente deja sus actividades habituales. Puede pasar, pero eso no debe exceder los 15 días. Es normal, se murió mi madre, no voy a trabajar. Eso es normal. Me quedo una semana en mi casa. 15 días, un mes, 2 meses, eso ya no es duelo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vean ustedes. Este es el curso natural de la depresión no tratada. Es bien importante que vean esto. Cuando uno debuta en un cuadro depresivo hay grandes probabilidades que la depresión se autolimite. Solita pasa. ¿Ya? Solita. ¿Estamos de acuerdo? Uno se deprime, hay 40% que se recupera. 20% que se queda en estado de distimia, lo que les había dicho. 40% permanecen deprimidos. La pregunta es, Alberto, ¿y para qué lo trato? Si ya salió de la depresión, si hay un 40%, le doy la posibilidad. ¿Qué sucede? Que el trastorno depresivo mayor es una enfermedad sensibilizante. ¿Qué significa? Si no trato el primer episodio, la posibilidad de que haga un segundo episodio es mucho mayor. Ya es un factor de riesgo. Ni les cuento la tercera. Y la respuesta al tratamiento va a ser más compleja. ¿Se dan cuenta? Por eso hay que tratar el primer episodio. Y esto es bien importante, colegas. Los antidepresivos se demoran en hacer efecto 7 a 21 días. Y tienen que informarle al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente, uno de los síntomas de la depresión es la desesperanza aprendida. Nada me sirve, nadie me hace sentir bien. Y entonces si yo le prescribo el antidepresivo y el paciente no sabe que no le va a generar cambio los primeros días, no lo va a dejar, no lo va a tomar. Y los antidepresivos no producen dependencia. El 70% de los pacientes que toman antidepresivos en el mundo, el 70% lo deja al mes, porque ya se siente bien. Piensa que es como un antiinflamatorio, como un analgésico, y lo dejan. Y después recae. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa información hay que darla. Vean ustedes, entonces, lo que les decía de la recurrencia, ¿no es cierto? Entonces, si el paciente tiene primer episodio, hay 50% de posibilidades de que recaiga. Segundo episodio, 70%. Tercer episodio, 85%. Por eso el cuadro se debe de tratar. Entonces, cuando uno ve los factores de riesgo para la depresión, tiene sentido con la historia que les acabo de contar, ¿no? El primer factor de riesgo, un episodio anterior. ¿No es cierto? Segundo factor, la edad. Ya saben, adulto joven es más frecuente. El sexo, 2 veces más frecuente en la mujer. Bueno, independientemente de por qué. Antecedentes de enfermedades mentales, sobre todo de afecto y de ansiedad. Abuso de sustancias psicoactivas, antecedentes familiares de depresión y suicidio, enfermedad médica crónica, esa es otra cosa frecuente. ¿Cómo no va a estar deprimido si le han diagnosticado cáncer? Las enfermedades neurodegenerativas, oncológicas, hospitalizaciones largas, generan o conviven o son comórbidas con un trastorno depresivo mayor. Y está confirmado que el trastorno depresivo mayor es un trastorno inflamatorio. Si no se trata, empeora el pronóstico del trastorno crónico que sube el paciente. Hay que tratarlo con la misma energía que el cuadro de fondo. Y el paciente va a tener mejor pronóstico. Desempleo, sistema de apoyo social indeficiente, estrés temprano. ¿Vamos? Muy bien. Y entonces esos son los factores. Y esto es lo que les decía. Es el número de episodios depresivos previos y el porcentaje de riesgo. ¿No es cierto? Entonces tenemos que, a mayor número de episodios, mayor probabilidad de hacer depresión.
menor necesidad de un estresor. Ustedes me dirán, Alberto, si un paciente efectivamente llega con un trastorno depresivo mayor porque se murió un familiar, esa depresión tiene mejor pronóstico. ¿Estamos de acuerdo? Pero si el paciente se hace el cuadro espontáneamente, tiene mal pronóstico. Por favor, mentira universal, ¿no? Pero ¿por qué estás deprimido? Si tienes todo, tienes trabajo, tu esposa te quiere, tus hijos, como si la enfermedad, ¿no?, fuera un derecho, un privilegio. Tú no mereces estar deprimido. Y en la depresión no tiene que transitar una causa. El paciente puede deprimirse espontáneamente. ¿Estamos? Entonces es importante tener ese concepto. Siempre cuando les llega un paciente con un trastorno del estado de ánimo, tienen que hacer dos medidas obligatorias, ¿no es cierto? Un perfil tiroideo, porque tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo está relacionado con trastorno del estado de ánimo, y un análisis metabólico, la glucosa. Dentro de este proceso proinflamatorio propio de la depresión, también están las alteraciones metabólicas. Por eso hay una comorbilidad tan alta de trastorno de diabetes mellitus de tipo 2 con depresión. Entonces, de todas maneras, ¿no es cierto? Estas son todas las condiciones médicas asociadas con depresión. Como les digo, hipertiroidismo, hipotiroidismo de cajón, ¿no es cierto? Diabetes debemos tomar en cuenta. ¿Ya? Como les digo, el cuadro, yo todo se los voy a alcanzar sin mayor problema. Fármacos que están asociados como desencadenantes de episodios depresivos: propranolol, benzodiazepinas, consumo de drogas, por supuesto. Miren, ¿se acuerdan lo que les dije de la demencia? Perfecto. Depresión y comorbilidades, vean ustedes. Infarto agudo de miocardio, 45% de los pacientes hacen depresión. Y vuelvo a lo mismo, lógico, pues como le hago un infarto. No. Y esto está demostrado, pueden ustedes leerlo. Paciente con infarto agudo de miocardio, tratado del cuadro depresivo, tiene mucho mejor pronóstico. Mucho mejor pronóstico. Y esto es lo que les decía, ¿no? Por favor, los síntomas somáticos son muy prevalentes en depresión. 69% de síntomas. Y el paciente que no entiende lo que le sucede los va a ir a buscar no por la depresión, sino por el síntoma somático. ¿Estamos de acuerdo? Miren ustedes, ¿ah? ¿Saben cuál es el síntoma somático más frecuente en pacientes adultos tardíos y de tercera edad en depresión? La sensación de inestabilidad. Como que el paciente siente que no está bien parado. Pero el paciente no le va a decir eso. ¿Saben lo que va a decir? Doctor, tengo mareos. Eso es lo que le va a decir. Y el paciente no ve que las cosas dan vueltas alrededor de él. Simplemente tiene inestabilidad. Para que vean cómo esto nos puede desviar del diagnóstico. Cuando les digo, si la prevalencia es tan alta, una pregunta hay que hacer, una pregunta más. Hagan todos los descartes, pero pregunten, tengan este diagnóstico como posibilidad. Muy bien, bueno, es la lista de los síntomas somáticos más frecuentes. Dolores de cabeza, que generalmente son dolores más bien del área cervical, o sea, que van de atrás para adelante. No son los típicos cuadros migrañosos, ¿no es cierto? Fatiga, trastornos del sueño, que puede ser inicio del sueño, o el sueño se interrumpe, o se levanta muy temprano, no termina el ciclo del sueño. Como decía, mareos con la característica que les acabo de señalar, dolores inespecíficos, dolores articulares, musculares inespecíficos. Esa es la característica, ¿no es cierto? Molestias gastrointestinales, colon irritable, disfunción o apatía sexual, problemas menstruales. Muy bien, entonces, antes de no considerar el diagnóstico, tomen en cuenta entonces que es una de las condiciones más frecuentes en atención primaria, es más frecuente en personas con enfermedades crónicas. Los pacientes pueden presentar síntomas somáticos que se atribuyen erróneamente a enfermedades sistémicas. Los médicos en atención primaria pueden considerar la depresión como una reacción comprensible, ¿no? Es un trastorno. Y puede dudar en recetar un antidepresivo justamente por esa duda, ¿no es cierto?
Aspectos neurobiológicos, rápidamente. Vean ustedes, por años se pensó que la depresión se podía explicar por esto, ¿no? Que sigue siendo parte de la descripción, pero no es suficiente, ¿no? El paciente con depresión tiene una disfunción serotoninérgica, este neurotransmisor que regula el ciclo sueño-vigilia, por eso se altera el sueño y el apetito, este neurotransmisor que produce resistencia al estrés persistente, por eso que no soporto la vida. Este neurotransmisor que se encarga además de regular el estado de ánimo, se altera, anorexia, alteración del sueño, por supuesto compromiso del estado de ánimo. Posteriormente se compromete las catecolaminas, hay una alteración de la función noradrenérgica, el paciente pierde atención, concentración, vitalidad, motivación, ¿no es cierto? Una alteración de la función dopaminérgica que es probablemente el neurotransmisor más asociado a la anedonia, a la falta de disfrute, y que como les digo es más frecuente en tercera edad. Y recuerden, la dopamina es el neurotransmisor que regula el movimiento, ¿no es cierto? El movimiento regula el flujo de pensamiento y regula la atención y la concentración, además de la producción de prolactina, por supuesto. Entonces, cuando está comprometido, el paciente no solamente pierde las ganas de, como les digo, disfrutar de las cosas, sino que además comienza a enlentecerse en los movimientos y tiene problemas de concentración. Por último, alteración de la función colinérgica, alteración del sueño, problemas de memoria. Y lo que hoy se sabe, ¿no es cierto? Lo que hoy se sabe es que, está bien, se genera, como les digo, una alteración del eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Ahora van a ver cómo está comprometido. Lo que les decía entonces es que la carga genética per se es baja, y se ha asociado más bien polimorfismos genéticos que están relacionados con la depresión. Y estos polimorfismos, como les había dicho, están relacionados fundamentalmente con la conducta serotoninérgica y catecolaminérgica, generando así polimorfismos que le quitan la eficiencia a estos neurotransmisores. Y como les decía, vean ustedes, para que se presenten, miren la condición, eventos adversos tempranos. La relación que les había señalado y está demostrado, y vean ustedes, estudio en roedores, estudio en seres humanos, cuando hay maltrato, escucha, no puedo decir lo que quiero decir. Señores, el vínculo no es una poesía. El vínculo temprano es una necesidad biológica, conservada filogenéticamente. El ser humano es un mamífero altricial. ¿Sabes lo que es un mamífero altricial? Nace y si no está el cuidador, se muere. El ternero nace, si no está la mamá se come el pasto, ¿no es cierto? Nosotros somos altriciales. Nuestra supervivencia depende del contacto con el cuidador. Por eso es la posición de la lactancia. El órgano más desarrollado al nacimiento es la visión para conectarse con el cuidador. Y eso va a modular la conducta del eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es la señal de peligro, que es la señal que nos permite adaptarnos si está regulada correctamente. Y se ha demostrado que cuando hay negligencia, ¿no es cierto?, hay una alteración en los procesos de metilación en aquel gen que debe producir, ¿no es cierto?, receptores glucocorticoideos. Hay una disminución de estos receptores, alteración del eje hipotálamo hipófisis adrenal, y estos niños, escúchenme bien, estos niños maltratados, en el futuro son padres maltratadores. Y se ha podido demostrar que este cambio epigenético pasa a la siguiente generación a través de los gametos. No necesitamos 500 años. Maltrato, cambio epigenético, me reproduzco, maltrato. Por eso es que la depresión sigue aumentando en su prevalencia. Sigue aumentando. Entre el año 2008 y 2015 aumentó 15% su prevalencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos claro que al alterar el eje hipotálamo hipófisis adrenal tenemos problemas de regulación en los procesos inflamatorios, ¿no es cierto? Van por el sistema neurovegetativo, ya saben, por el vago, y alteran
la función del eje hipotálamo hipófisis adrenal con esta configuración, miren, para que vean que tiene sentido, ojalá. Ajá. ¿No es cierto? Está demostrado que la alteración del eje va a producir inflamación periférica y estos elementos citoquímicos van a atravesar la barrera hematoencefálica generando también procesos inflamatorios luego de la barrera hematoencefálica, y estos procesos van a alterar el metabolismo de los neurotransmisores que acabamos de señalar. Y ahora no quiere avanzar. Se revela. ¿Puedes avanzar el siguiente, por favor? No, que lee. Ahí está, perdón. Pero le di para atrás. Bueno. Listo. Entonces, ¿y cómo se altera? La interleuquina 1, interleuquina 6 van a alterar a la indolamina, redireccionándolas para generar menos capacidad serotoninérgica. Y eso va a originar el cuadro como les acabo de señalar. La microbiota también está comprometida, pero bueno, ese es un tema que podríamos conversar largamente. Entonces, voy a saltar esto porque el doctor Yoshimito ya me está mirando feo y yo quiero darle las alternativas de tratamiento. Muy simple. La depresión clínica se trata con antidepresivos, obviamente, y van mucho mejor acompañados de una psicoterapia de corte cognitivo-conductual. Yo sé que a veces no hay la posibilidad de esta aproximación psicoterapéutica, pero ustedes, solamente con su acercamiento, solamente con la psicoeducación que le den al paciente sobre el proceso y a los familiares, están haciendo una excelente terapia. Si es que no tienen el recurso de la psicoterapia. ¿No es cierto? Los antidepresivos, ¿cuánto tiempo se deben tomar? Se deben tomar por lo menos 2 años para evitar la recaída. Entonces, hay un primer proceso, que es la fase de tratamiento para colapsar los síntomas, luego un tiempo mayor para evitar las recaídas y luego la recurrencia. Señores, de 1 a 2 años, por favor, es el tiempo. ¿Ya? No tenga temor de aclarar eso, porque el paciente va a recaer y, como les decía, se demora en hacer efecto, porque primero hay efectos sinápticos, ¿no es cierto? Puede haber efectos colaterales, por supuesto hay que advertirle al paciente, y es muy simple. Si nosotros estamos estimulando la función serotoninérgica, ¿no es cierto? Todos los receptores serotoninérgicos no están relacionados con el estado de ánimo, solamente el receptor 5-HT1A. Si actuamos sobre el receptor 5-HT1, 1A, 5-HT2, 5-HT3, vamos a generar inicialmente efectos colaterales propios de la activación de la serotonina. El paciente puede tener un poquito de nerviosismo, un poquito de dificultades para dormir, un poquito de dolor de cabeza, se le puede aflojar un poquito el estómago. Solo le pasa al 7% de los pacientes. Pero adviértanles, recuerden que tiene desesperanza aprendida. Y usualmente se va entre el primer y el tercer día del uso del fármaco. ¿Cómo tienen que empezar? Despacito. Nadie los corretea, ¿no es cierto? Entonces, le voy a poner un ejemplo clínico. Voy a saltearme esto. Perdón, era el mecanismo, es lo que les acabo de explicar. Muy bien. Vamos a suponer que viene el cuadro con su paciente con depresión. ¿Qué deben elegir? Les recomiendo un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. ¿Por qué? Porque son los más seguros. 1, produce menos efectos colaterales. 2, y ustedes lo pueden medir simétricamente. Usen inhibidores de recaptación de serotonina. El 70% de los pacientes van a responder al fármaco que le van a dar. Eligen ustedes ese fármaco, ¿no es cierto? Supongamos que elige usted escitalopram. Empieza usted con una dosis baja. ¿Para qué es la dosis baja? Para evitar esa activación serotoninérgica desagradable. Entonces, agarra la tableta, la parte en 2, ¿no es cierto? Mitad de tableta, 6 días, y después, señora, tome usted la mitad, si no ha tenido ningún problema, sube usted a una tableta. ¿Y en cuánto tiempo debe venir al paciente? Entre 15 días y un mes. ¿Por qué? Porque se demora cita 21 días en hacer efecto, pero además deben tener ustedes un criterio sobre esa cita. Si ustedes ven que ese paciente tiene comprometida la esperanza, ustedes ven que realmente es melancólico, háganlo en 15 días. Si ven un paciente que tiene, ¿no?, que ha creído en lo que usted les ha dicho, que tiene compromiso en el tratamiento, cítenlo en un mes. ¿Ya? Muy bien. Y entonces, inhibidores de recaptación de serotonina,
no aumentan de peso, tienen sedación mínima y como les digo pueden dar estas alteraciones que están más relacionadas con la activación serotoninérgica. Estas son las drogas que interactúan con los antidepresivos, el alcohol. Ahí está. Les va a pasar que van a ir jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, doctor, ¿y puedo tomar? Generalización. No, cero. Eso no es verdad. Pueden. ¿Qué hace el alcohol con el antidepresivo? Aumenta su eficacia. Si el paciente se va a embriagar más rápido, no se va a morir intoxicado, se va a embriagar más rápido. Se le explica. Si tienes un quinceañero, vas con tu grupo, te puedes tomar una copa de champán. Pero ten en cuenta que te puedes embriagar más rápido. Ustedes saben lo que es decirle, van a fracasar en el tratamiento. Si va un joven y le dice, doctor, ¿puedo tomar? No. ¿Sabe qué va a pasar? Ni lo va a iniciar. Esa es la realidad. Eso es tan cierto como cualquiera de ustedes, madres de familia, que tienen niños, adolescentes, quieran quitarle el teléfono antes de ir a dormir. ¿Pueden hacer eso? Eso no se puede hacer. Y ustedes dirán, esto no, tiene dependencia a la pantalla. Eso no es cierto. Es esta generación. Se comunica de noche. Hay que negociar. ¿Me entienden? Entonces el tratamiento siempre debe estar, como les digo, en relación a lo que se puede hacer. No programen el fracaso. Muy bien, y entonces hago el diagnóstico, escojo el antidepresivo, lo evalúo, como les digo, entre 15 días o un mes, porque es lo que demora, y evalúo la respuesta. Si hay clara mejoría, estoy bien, sigo con el antidepresivo. Si no, ¿no es cierto? Si no hay mejoría, aumento el antidepresivo. Señores, hay que agotar el fármaco. No cambien el fármaco, hay que agotarlo. Por ejemplo, el escitalopram tiene un rango terapéutico de 10 a 40 miligramos. Entonces, si ya mi paciente con 10 miligramos y no ha respondido, lo suba 20 miligramos. ¿Cómo? Media tableta por 6 días y después te tomas 2. Agoten el fármaco. Porque la escalera de antidepresivo no es larga, así, que nunca se termina. No salten las escaleras de 2 en 2, porque se van a encontrar con la pared rapidito. Agoten el fármaco, porque lo peor que puede hacerle un paciente depresivo es que regresen al tratamiento anterior después de haber intentado un montón de fármacos y no haber seguido esta regla. Agoten el fármaco. Lo que se está agotando es el tiempo, Beto. Sí, pues. Ya termino. Así Te que prometo, dame 2 minutos. 2 minutos. ¿2 ¿Ya? minutos para el doctor Fernández? 2 minutos. 2 minutitos, No, de verdad. Un aplauso para el doctor Fernández. Les 2 agradezco. minutos. Entonces, por eso le digo, no hay necesidad, de verdad, porque el paciente va a llegar mejor, pero no del todo. No del todo. Entonces, les aseguro, una ajustada de dosis y el paciente se va a poner bien. ¿Ya? Intenten eso siempre. ¿No es cierto? Entonces, hacemos eso, ¿no? Ninguna mejoría, aumentamos, y si después del aumento no funciona, mi recomendación es mándenos a nosotros. Porque para hacer el cambio sí hay que tener diversos criterios que creo que no nos alcanzaría esta charla para darles ese proceso. Pero si ustedes quieren intentarlo, por favor, yo soy el doctor Alberto Fernández, me llaman, hacemos una reunión gratuita con los que tengan interés y les enseño cómo pasar a otro antidepresivo sin problemas. Las enfermedades no tienen dueño. ¿Saben de quién son las enfermedades? De quien las sabe tratar. Esa es la verdad. Y más aún con este tipo de trastornos, ¿no es cierto? Y entonces evalúo si va bien en 12 meses. Ya, si no funciona, como les digo, ya hay que cambiar de tratamiento. Ya ahí la cosa se pone un poco compleja, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, oye, esto lo podemos obviar. Hay otras posibilidades de tratamiento para el paciente con depresión, deben haber ustedes escuchado, ¿no? Está la estimulación magnética transcraneal, que realmente es eficaz. Está el tratamiento con esquetamina, ¿no es cierto?, que es un anestésico de vida media corta, ¿no? Y el tratamiento electroconvulsivo, satanizado, mal considerado. Tratamiento eficaz, sumamente eficaz, barato. Pero culpa de
¿Han visto Atrapados sin salida? ¿No han visto la película cuando a, ¿cómo se llama este actor? Jack Nicholson. Eso no es un tratamiento electroconvulsivo. Eso se llama microplexia, es una tortura. Así no se hace el tratamiento. No se imaginan lo eficaz que puede ser. Pero bueno, ese será tema de conversación posterior, ¿no es cierto? Como les digo, la posibilidad de terapia psicológica, si no tienen el servicio, ahora hay unidades de salud mental en los servicios de salud, así que es una posibilidad. Muy bien. El trastorno depresivo mayor presenta múltiples somatizaciones y alta comorbilidad, no se olviden. Comparte genotoxicidad con procesos inflamatorios y metabólicos. La identificación y el tratamiento temprano, ¿no es cierto?, va a generar adecuada respuesta al tratamiento y mejora el pronóstico. Miren, salió el otro. Es una enfermedad de alta prevalencia. Entre el 50 y 70% de los pacientes que debutan con depresión responden al primer tratamiento. Esa es su responsabilidad, de verdad. Muy bien. Y el tratamiento combinado con psicoterapia puede ser más eficaz, pero si no tienen el recurso, porque eso es lo que pasa, no hay el recurso, ustedes no les va a tomar más de 4 minutos decirle, mira hijo, esto es, te va a ir bien, no te preocupes, esto tiene buen pronóstico, es un tiempo nada más. Porque ellos como ustedes también sienten que son intangibles, ¿me comprenden? Es algo que no conocen. El ser humano naturalmente le tiene miedo a lo que no conoce, por eso tiene tanta fe. ¿Me entienden? Entonces, compartamos ese sentimiento y les aseguro, no les va a tomar más de 3 minutos. Yo, recuerden como ustedes, yo he trabajado en hospitales del Estado 15 años. Yo sé de la exigencia, del tiempo, todo lo conozco bien. Sé que es complejo. 3 minutos, solo les pido 3 cosas. 1, ténganlo en su posibilidad diagnóstica. 1. 2, consideren la posibilidad del tratamiento. ¿Quieren un factor más importante? La funcionalidad. Doctor, mi esposo no va a trabajar hace un mes. ¿Cómo no le da tratamiento? Si claramente se está alterando la funcionalidad. Y 3, denle la confianza al paciente de que va a resolver el problema. No le contagien su temor. Es un trastorno como cualquier otro, de alta prevalencia. Ustedes, estoy seguro, los que todavía no lo han hecho, los que todavía lo hacen con temor, lo van a hacer con propiedad. Y van a sentirse felices cuando sus pacientes vengan en un mes. Doctor, me siento espectacular, no sabe cómo se lo agradezco. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la ronda de preguntas. Para eso invitamos al maestro Teobaldo Llosa, médico psiquiatra, graduado de la Universidad de Brasil. Un fuerte aplauso para el doctor Teobaldo Llosa y la Universidad Nacional de San Marcos, para que se ubiquen en sus respectivos lugares. Creo que vamos a poner la computadora acá para que el doctor Teobaldo pueda realizar las preguntas. Listo. Tome asiento, doctor, para que esté más cómodo. Está bien aquí, que se siente. ¿Sí? Sí, porque ha estado mucho tiempo parado. Ok. Que se siente, Maestro, Beto, que está mucho tiempo considerable. parado. Buenas tardes. Valió la pena esperar, inclusive a quedarnos sin almorzar. Una vez más, el doctor Fernández ha demostrado la capacidad didáctica y actualizada que tiene. Y sobre todo me ha gustado ese estilo de circular por todo. Por eso recién se está sintiendo. Por algo le pusieron. Felicitaciones, me ha gustado ese estilo, doctor, de conferencia. Gracias. Me hace recordar también muchas veces algunas actividades de teatro, en ópera, que salen en el teatro. Son mucho más impactantes. Pero en las últimas diapositivas el doctor ha hablado de algo muy interesante y muy actualizado, de genética y epigenética. ¿No es verdad? Y cómo el maltrato, por ejemplo, infantil, puede producir algunos problemas que después van a producir estrés postraumático, depresiones, ideas de suicidio, etcétera, ¿no? A través de la epigenética. Pero hay que entender qué es la epigenética, que es un término que está reemplazando muchos términos de psicología y psiquiatría. Siempre hemos hablado de genética, ahora casi hablamos de epigenética. Bien, en una línea, para no retenerlos, ¿ok? Es como uno o varios de los nucleótidos de los genes que están en los cromosomas se metilan, se desmetilan, se acetilan o no
y las histonas. Esto parece medio complicado, pero cuando alguien le mete una cachetada a un niño, no solamente le duele y llora, está movilizando unos radicales que se llaman metil o acetil, que van a ir a agarrar uno de los genes, ¿no? Y ese gen se va a activar o se va a desactivar. La prueba es que no todo al que se le pega se deprime, una reacción nada más bien de cólera. Entonces la genética es muy importante y me alegro y te felicito que hayas tomado. Pero eso también nos lleva a lo siguiente, ¿ok? La genética ya ha demostrado que de los 20.440 genes que tiene el genoma humano, que es muy parecido al del chimpancé y al orangután, ¿ok? Hay casi, hasta ahora se han detectado unos 700 genes que tienen que ver con la depresión. Pero también dentro de eso, en algunos cromosomas como el 5, el 11, en fin, no, ya mi memoria no da, son 86 años nada más, pero se ha demostrado que hay genes que tienen que ver con la ideación suicida. ¿Y eso a qué nos lleva? Que depresión y suicidio no son la misma cosa. Porque hay gente, lo sé muy bien, que se suicida sin haber demostrado que tiene patología psiquiátrica. Y eso es muy interesante. Y eso es muy interesante precisamente también para la prevención. ¿Y a dónde va todo esto? ¿No? De que no todos los remedios que sirven como antidepresivos son antisuicidas. La prueba es que a los niños uno les prohíbe. A los niños prohibidos es muy raro, muy difícil, o con mucho cuidado hay que darle antidepresivos. Tratamos de una depresión, pero estamos evitando el suicidio. Entonces, ahí hay una diferencia. Y solamente para terminar, la pregunta es importante comenzar